Dios eterno y todopoderoso, grande eres, y grande es tu misericordia. Nos has comprado y has vencido a la muerte, regalándonos la vida eterna, a quienes esperamos en Cristo, por quien has concedido redimirnos para ti. Perdona, Padre, nuestras faltas y todo aquello que te ofende. Deseamos agradecerte y poder honrarte con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Queremos suplicarte por entendimiento y fortaleza para salir victoriosos de las trampas que el enemigo nos presenta y que podamos mantenernos firmes en la hora de las pruebas. Pedimos de manera especial por nuestros hermanos que sufren de alguna enfermedad o tribulación, los que pasan por momentos difíciles, y pedimos que tú, Señor, les des ánimo y vida, que les abraces en tu piedad y perfecta voluntad. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a estudiar este capítulo número 5 del tema La Fe Salvadora, basado en un estudio de Arthur Walkington Pink. Hemos visto cómo el autor nos provoca incitando a un análisis personal de esa que suponemos es una auténtica fe en nosotros y que, en el mejor de los casos, es evidente y real. El tipo de fe de la que habla el Señor Jesús y que denota que aquel que la porta es claramente salvo. Que nos rindamos a Él, lo cual significa una negación completa a nuestra carne y asumir que Él es nuestro Señor. Abordemos ahora el capítulo número 5, la comunicación de la fe. Hermanos, sabemos muy bien que desde el punto de vista humano, las cosas hoy día se encuentran en mal estado en el mundo. Pero desde el punto de vista espiritual, las cosas están mucho peor en el mundo religioso. Es triste ver los cultos anticristianos florecer por todas partes. Y aquí pudiéramos citar a varias sectas como los Testigos de Jehová, la gran extensión de musulmanes, nuevas oleadas de católicos renovados, como ellos le llaman. En fin, sería tan difícil mencionar todo aquello que en el mundo espiritual es basura y que mantiene a los hombres en el atascadero de pantanos oscuros. Pero más gravoso aún es para quienes se les enseña el Evangelio, descubrir que mucho del llamado Evangelio que se predica hoy en muchas iglesias fundamentalistas y salas evangélicas no es más que una fantasía de origen satánico. El diablo sabe que sus cautivos están bastante seguros mientras la gracia de Dios y la obra concluida de Cristo sean fielmente proclamadas a ellos, siempre y cuando la única manera en que los pecadores reciben las virtudes salvíficas de la expiación sea infielmente encubierta. El no predicar el Evangelio correctamente y claramente como lo expresan las Escrituras deja un cimiento falso en las mentes de los creyentes, quienes consideran que están bien fundamentados en Cristo, cuando en realidad solamente tienen una imagen relativa y que no es lo que la revelación de Dios ha dejado plasmada en la Biblia. Mientras se deje fuera la inconmovible y definitiva demanda de Dios de que sus hijos vayamos al arrepentimiento, mientras los términos de Cristo sobre discipulado, como se cita en Lucas 14, versículo 26, 27, 33, no sean retenidos y mientras la gracia salvadora se rebaje a un mero acto de la voluntad humana, tantos y tantos miembros ciegos continuarán siendo guiados por predicadores ciegos, solo para que ambos caigan en el mismo hoyo. Las cosas están mucho peor en el ámbito formal de la cristiandad de lo que la mayoría de los propios hijos de Dios están enterados. Las cosas están podridas aún en su misma base, pues, salvo en muy raras excepciones, el camino de Dios para la salvación ya no se está enseñando. Miles de personas están siempre aprendiendo temas de profecía, el significado de los números en la Biblia, cómo dividir las dispensaciones, cómo declarar que las cosas se hagan a voluntad de los hombres, el famoso yo declaro, la filosofía de la abundancia, o en el llenarse de actividades y ministerios. Tales personas, no obstante, nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, de la salvación misma, como está citado en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. No pueden porque no están dispuestos a pagar el precio, el cual consiste en una entrega total a Dios mismo. Pudiéramos citar Proverbios 23, versículo 23. Según el autor,
Él entiende la situación actual. Le parece a él que lo que hoy se necesita es forzar a una seria atención a los cristianos profesantes, a preguntas tales como: ¿cuándo es que Dios aplica al pecador las virtudes de la obra completa de Cristo? ¿O qué he sido llamado a hacer a fin de apropiarme de la eficacia de la expiación de Cristo? ¿O qué es lo que me da una entrada al bien de su redención? Estas preguntas recién formuladas son solo 3 formas diferentes de enmarcar el mismo cuestionamiento. Ahora bien, la respuesta popular que se recibe es: nada más se le requiere al pecador solo creer en el Señor Jesucristo. En los capítulos precedentes de esta serie, hemos intentado mostrar que semejante respuesta es engañosa, insuficiente, errada. Y esto porque ignora todas las otras escrituras que establecen qué requiere Dios del pecador. Esta respuesta deja fuera las demandas de Dios de arrepentimiento, con todo lo que ello implica e incluye, y los claros y definidos términos de Cristo de discipulado, como lo vemos en Lucas 14. El restringirnos a nosotros mismos a un solo término o tema de la Escritura o grupo de pasajes que usan este término de arrepentimiento resulta en una concepción errada del tema. Un cuidado diligente necesita ser usado para recolectar todo lo que las Escrituras enseñan acerca de cualquier tema, si hemos de tener una perspectiva correctamente balanceada y exacta. Cuando uno estudia la materia de los pasos de la salvación, puede apreciar que el paso de la regeneración está ligado al de la conversión y este a su vez al arrepentimiento. Es decir, que como engranes de una misma maquinaria, al activarse uno se activan todos. Para ser más específicos, en Romanos 10, versículo 13, leemos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿quiere esto decir que todo el que con sus labios clame al Señor, como está engañado el católico romano cuando contiende por la presencia del cuerpo de Cristo en el pan? Porque Cristo dijo: esto es mi cuerpo. Sabemos muy bien que no existe lugar para la consustanciación ni la transustanciación, pero eso está fuera de nuestro tema por ahora. Aquí lo importante es que uno se crea las cosas simplemente de manera superficial y no repose en razones. Muchos, digamos mejor, miles, siguen pensando que la Biblia dice cosas subjetivas e irreales, que hay que creer sin solicitar explicación o sin meditar en las implicaciones de ello. Pero eso es un grave error. Seríamos puramente dogmáticos y no racionales. Quiero decir con esto que cada doctrina plasmada en la Biblia está ligada profundamente a un todo y que mantiene unidad y armonía perfectas. En esencia, la palabra de Dios está en verdad integrada en todos los aspectos. Usted no puede creer unas doctrinas y negar otras, como quienes creen en Dios pero no creen que existe Satanás. ¿Cómo demostramos, por ejemplo, que el católico está desviado? ¿Cómo, sino comparando la Escritura con la Escritura? Una parte con otra. Así también aquí, el autor bien recuerda haber estado en un barco en una terrible tormenta. Todas las escotillas estaban aseguradas, selladas, y por 3 días ningún pasajero podía subir a cubierta. Los reportes de los que atendían en el barco eran inquietantes e inciertos. Incluso los hombres fuertes palidecieron. Según la ráfaga del viento aumentaba y el barco navegaba peor y peor, numerosos hombres y mujeres fueron oídos, clamando angustiados y temerosos el nombre del Señor. ¿Lo salvó el Señor? Sí. 1 o 2 días después, el tiempo cambió, la tormenta cesó, y esas mismas personas estaban ahora bebiendo alcohol despreocupadas, maldiciendo y jugando a las cartas. Quizás alguno pregunte, ¿pero no significa Romanos 10:13 lo que dice? Claro que sí.
pero ningún verso de la Escritura revela su significado a gente perezosa. Cristo mismo nos dice que hay muchos que lo llamarán Señor, a quienes Él les dirá, apartados de mí. Esto está en Mateo 7, versículo 22 al 23. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Romanos 10, versículo 13? Pues diligentemente compararlo con todos los demás pasajes que dan a conocer al pecador lo que debe hacer a fin de que Dios lo salve. Si nada más que el temor de la muerte y el terror del infierno lo insta a llamar al Señor, da igual que llame a los árboles. Da lo mismo hincarse ante cualquier ídolo, pues a fin de cuentas usted está buscando ayuda de quien venga. El Todopoderoso no está a la merced de cualquier rebelde cuando está aterrorizado. Ruega misericordia. Aquel que tiene en pausa su amistad con Dios o lo guarda de lado para cuando lo necesite. El único llamado a su nombre que el Señor escucha es aquel que sale de un corazón quebrantado, penitente de su alma, cultivador de una relación con Él, aborrecedor del pecado y que tiene sed de justicia. El mismo principio se aplica a Hechos 16, versículo 31 y a todos los textos similares. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Para un lector casual, esto parece un asunto muy simple. Sin embargo, una ponderación más de cerca de estas palabras debe descubrir que implica mucho más de lo que a primera vista aparenta. Fíjese en los apóstoles. No le dijeron al carcelero de Filipos que únicamente descansara en la obra completa de Cristo o que confiara en su sacrificio expiatorio, sino que era una persona la que se había puesto por delante de él. Nuevamente, no era un simple creer en el Salvador, sino el Señor Jesucristo. Recordemos lo que hemos venido diciendo. No es tenerle como Salvador, quien nos resuelve la vida, sino aquel ante quien nos postramos, adoramos y obedecemos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, se muestra claramente que creer es recibir, y para ser salvo, un pecador tiene que recibir a uno que no es solo Salvador, sino Señor. Sí, uno que debe ser recibido como Señor antes de ser Salvador de esa persona. Aquí usted comprenderá mejor la anécdota del barco que le he contado antes. Los hombres en angustia pidieron un Salvador, pero una vez que le salvó, lo ignoraron. Podemos constatar que no lo consideraron digno de ser adorado y no se humillaron ante él. En su concepto personal, estas personas solo tenían a Dios reservado para una emergencia, como un extintor de fuego, una balsa o un salvavidas. El recibir a Cristo Jesús como Señor, como se cita en Colosenses 2, versículo 6, necesariamente implica el renunciamiento de nuestro propio señorío pecaminoso, la destrucción de nuestras armas de combate en contra de Él y el sometimiento a su yugo y gobierno. Y, antes que ningún humano rebelde sea llevado a esto, un milagro de la gracia divina tiene que ser dado a Él. Esto nos trae inmediatamente al presente aspecto de nuestro tema. La fe salvadora no es un producto nativo del corazón humano, sino una gracia espiritual comunicada desde lo alto. Dice en Efesios 2, versículo 8, que es el regalo de Dios. Es la operación de Dios, dice Colosenses 2, versículo 12. Es por el poder de Dios. Lo cita en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo. Un increíble pasaje sobre este tema se encuentra en Efesios 1, versículos 16 al 20. Allí encontramos al apóstol Pablo orando para que los santos tengan los ojos de su entendimiento iluminados, a fin de que ellos conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos.
No era la fuerza del poder de Dios ni su grandeza, sino la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Note también el estándar de comparación. Nosotros creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Dios ejerció su extraordinario poder cuando Él resucitó a Cristo. Hubo un extraordinario poder que buscaba afectar aún al mismo Satanás y todas sus huestes. Hubo una dificultad extraordinaria que vencer aún: la conquista de la gracia. Hubo un resultado extraordinario que lograr: el darle vida a uno que estaba muerto. Solo Dios mismo podía igualarse a un milagro tan estupendo. Una analogía de esta es aquel milagro de la gracia que surge en la fe salvadora. El diablo emplea todas sus artes y poderes para retener a sus cautivos. El pecador está muerto en sus delitos y pecados y no puede revivirse a sí mismo. Su corazón está apegado al ropaje fúnebre del mundo, los deseos de la carne. Y solamente la omnipotencia puede elevarlo a una comunión con Dios. Con razón, puede cada verdadero siervo del Señor imitar al apóstol Pablo y orar fervorosamente que Dios ilumine a su pueblo conscientemente a esta maravilla de maravillas, de modo que en lugar de atribuirle a su fe a un ejército de propia voluntad, ellos puedan libremente darle toda la honra y la gloria a aquel a quien solo le pertenece. Si tan solo los cristianos profesantes de esta generación pudieran obtener una concepción correcta de la verdadera condición de todo hombre por naturaleza, quizás tuvieran menos inclinación a cavilar en contra de las enseñanzas de que nada menor que un milagro de la gracia puede capacitar a un pecador a creer. Si ellos pudieran solamente ver que la actitud del corazón hacia Dios de los más refinados y moralistas no difiere en lo más mínimo a los egoístas y brutales inconversos, entonces se haría evidente que el poder divino tiene que operar para cambiar el corazón. La fe salvadora se recibe, no nace en nosotros. El poder divino se necesitó en la creación, pero un mucho mayor poder se necesita para generar un alma. La creación es tan solo el hacer algo de la nada, pero la regeneración es la transformación, no solamente de algo no hermoso, sino de algo que resiste con todo su poder los diseños de la gracia del alfarero celestial. No es simplemente que el Espíritu Santo aborda un corazón donde no hay amor para Dios, sino que Él lo encuentra lleno de enemistad hacia Él e incapaz de sujetarse a su ley, como dice en Romanos 8, versículo 7. En verdad, el individuo mismo puede que esté lo suficientemente listo para negarlo. Si éste ha oído solo del amor, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, es de extrañarse si le odiara. Pero, una vez que el Dios de la Escritura se da a conocer al pecador en el poder de su Espíritu, se le hace comprender que Dios es el gobernador de este mundo, demandando sumisión, sin calificativos, a todas sus leyes, que Él es inflexiblemente justo y de ningún modo absolverá al culpable, que Él es soberano y ama a quien Él quiere y aborrece a quien Él desea, que en lugar de ser un ligero e indulgente creador que deja pasar las maldades de sus criaturas, Él es inefable, inexplicablemente santo, de modo que su ira justa arde en contra de los que obran iniquidad. Entonces serán las personas conscientes de la enemistad interna que surge contra Él. Y solamente el todopoderoso poder de Él puede vencer esta enemistad y traer a cualquier rebelde a amar genuinamente al Dios de las Escrituras. Con mucha razón dijo el puritano Thomas Goodwin: un lobo se casará más fácil con un cordero o un cordero con un lobo
que un corazón carnal sea sujeto a la ley de Dios, la cual fue su antiguo marido, como dice en Romanos 7, versículo 6. Es volver algo en lo contrario. Convertir agua en vino tiene un tipo de simbología, sin embargo, es un milagro. Pero convertir un lobo en cordero, hacer fuego de agua, es un milagro aún mayor. Entre nada y algo existe una distancia mayor de la que puede haber entre nada y el más alto ángel del cielo. Es más fácil decir a un ciego, ve, mira, y a un paralítico, camina, que a un hombre que yace bajo el poder del pecado, vive, sé santo, pues existe aquello a lo que la voluntad no se ha de sujetar. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo describe el carácter de la obra en la cual los verdaderos siervos de Cristo están comprometidos. Es un conflicto con las fuerzas de Satanás. Las armas de su milicia no son carnales. ¿Cómo harían los soldados modernos al salir a luchar únicamente con espadas de madera y escudos de papel? ¿Cómo piensan los predicadores que pueden liberar a los cautivos del diablo por los medios de la apelación humana? Métodos carnales, anécdotas sentimentales, canciones atractivas y muchos otros medios de ese tipo. No. Sus armas son la palabra de Dios y toda oración. Esto se expresa en Efesios 6, versículos 17 al 18. Y aún estas son poderosas solo por Dios. Esto es, por su directa y especial bendición de ellas a almas particulares específicas. A continuación se da una descripción de donde puede verse el poder de Dios, especialmente en la oposición que éste encuentra y conquista. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 5 expresa: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aquí yace el poder de Dios cuando Él se place en desplegarlo en la salvación de un pecador. El corazón depravado de ese pecador se fortalece en contra de Dios. Se hace de hierro en contra de sus demandas de santidad y de sus reclamos de justicia. Ha determinado no someterse a sus leyes ni abandonar aquellos ídolos los cuales Él prohíbe. Ese presuntuoso rebelde ha considerado que Él no dejará los deleites de este mundo y los placeres del pecado para darle a Dios el lugar supremo en sus afectos. Pero Dios ha determinado conquistar y vencer su pecaminosa oposición y transformarlo a Él en un sujeto amoroso y leal. La figura que aquí se usa es la de una ciudad sitiada, el corazón, sus fortalezas. El poder reinante de la carne y los deseos mundanos se derrocan. La voluntad egoísta se quiebra. El orgullo es sometido y el desafiante rebelde es hecho un cautivo dispuesto a la obediencia de Cristo. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 señala este milagro de la gracia. Existe otro detalle mostrado por la analogía sacada de Efesios 1 versículos 19 al 20, la cual ejemplifica el gran poder de Dios, específicamente, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Los miembros del cuerpo místico de Cristo son predestinados a ser confirmados a la gloriosa imagen de su cabeza gloriosa. En cierta medida, ahora, perfectamente, en el día venidero, la ascensión de Cristo era contraria a la naturaleza, pues se opone a la ley de la gravedad. Pero el poder de Dios venció esta oposición y trasladó a su resucitado Hijo en cuerpo hasta el cielo. De la misma manera, su gracia produce en su pueblo aquello que es contrario a la naturaleza. El vencer la oposición de la carne y poner sus corazones
en las cosas de arriba. ¿Cómo nos maravillaríamos si viéramos a un hombre extender sus brazos y de repente dejar la tierra subiendo desde sus pies hasta el cielo? Eso fue lo que los apóstoles vieron con sus propios ojos. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, está escrito: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Sin embargo, es más maravilloso aún cuando podemos contemplar el poder del Espíritu haciendo que una criatura pecadora se eleve más arriba de las tentaciones, la mundanalidad y el pecado, y respire la atmósfera del cielo. Cuando a un alma se le hace desdeñar las cosas de esta tierra y encontrar su satisfacción en las cosas de arriba. Hermanos, vean las cosas con ojos espirituales. Observen a los creyentes a su alrededor. Aprecien los detalles mínimos, pero significativos. ¿No es emocionante ver a muchos de ellos luchando con las tentaciones, aferrándose a las promesas del cielo y refugiándose a la sombra del Altísimo? A ver, no importa si es de tus amigos favoritos o si es un poco lejano, pero traten de apreciar su comportamiento y su mirada. Que el Espíritu Santo les ilumine para ver más allá del exterior. Quiero citar aquí que cuando Dios dijo que los ángeles han sido hospedados por hombres bondadosos y generosos sin darse cuenta, significa que no somos muy diestros en observar con ojos espirituales. La invitación no es de que vean a los religiosos que hacen alarde de su vida cristiana, pero sí a que sepan distinguir a un creyente auténtico que cada día carga su cruz, se somete a su Señor y domina su carne. Eso, hermanos, proviene de Dios. El orden en conexión con la cabeza, en Efesios 1, versículos 19 al 20, es también el orden experimental en relación con los miembros de su cuerpo. Antes de sentar a su Hijo a su diestra en lugares celestiales, Dios lo levantó de entre los muertos, de modo que el Espíritu Santo, antes de arreglar el corazón de un pecador para con Cristo, primero debe darle una nueva vida. Primero debe haber vida antes de que haya vista, fe o buenas obras realizadas. Uno que está físicamente muerto es incapaz de hacer nada. De la misma manera, aquel que está espiritualmente muerto es incapaz de realizar ejercicio espiritual alguno. Primeramente, el otorgamiento de la vida a Lázaro, ya muerto. Luego, la remoción del ropaje fúnebre que le ataba de manos y pies. Dios tiene que regenerar antes de que pueda hacer una nueva criatura en Cristo. El lavamiento de un niño sigue a su nacimiento. Cuando Dios se ha comunicado espiritualmente a un alma, el individuo es entonces capaz de ver los verdaderos colores. Dice en Salmos 36, versículo 9, a la luz de Dios, Él ve la luz. Por el Espíritu Santo, Él ve qué rebelde había sido Él durante toda su vida a su Creador y Benefactor, que, en lugar de tomar en cuenta la gloria de Dios, ha buscado solamente agradarse y complacerse a sí mismo. Y aunque haya sido preservado de todas las más groseras formas externas de la maldad, él ahora reconoce que es un leproso espiritual, una vil y contaminada criatura, totalmente incapaz de acercarse y mucho menos morar con el que es perfectamente e inexplicablemente santo. Semejante experiencia le hace sentir que su caso no tiene remedio. Existe una gran diferencia entre oír y leer lo que es la convicción de pecado y hacer que ésta se sienta en las profundidades de nuestra propia alma. Las multitudes están enteradas de la teoría, pero son totalmente extrañas a su experiencia. Alguno puede leer de los penosos efectos de la guerra y puede estar de acuerdo con que son en verdad lamentables. Pero cuando el enemigo está en nuestra propia puerta, saqueando nuestros bienes, disparando a nuestra casa, matando a nuestros seres queridos, nos hacemos mucho más sensibles a las miserias de la guerra que nunca antes.
De modo que uno no convertido puede oír lo lamentable del estado en que se encuentra un pecador delante de Dios y cuán terrible ha de ser el sufrimiento que está reservado para él. Pero cuando el Espíritu llega al hogar de su propio corazón y le hace sentir el calor de la ira de Dios en su propia conciencia, éste se entrega preparado para humillarse en asombro y desesperación. Hermano, ¿conoce usted algo de esta experiencia? Solo así está un alma verdaderamente preparada para apreciar a Cristo. Aquellos que están sanos no necesitan un médico. El que ha sido convencido para la salvación es a quien se le ha hecho comprender que ninguno, sino el Señor Jesús, puede sanar a uno tan desesperadamente enfermo por el pecado, que solo Él puede impartir la salud espiritual, la santidad, que lo capacitará para correr en el camino de los mandamientos de Dios, que nada sino su preciosa sangre puede expiar los pecados pasados, y nada sino su toda suficiente gracia puede llenar las urgentes necesidades del presente y el futuro. El Padre atrae hacia el Hijo, dice en Juan 6:44, impartiéndole a la mente una profunda comprensión de nuestra desesperada necesidad de Cristo, al darle al corazón un sentido real del inestimable valor que Él tiene, haciendo que la voluntad desee recibirle a Él en sus propios términos. Hasta aquí el estudio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, gracias por la reflexión, gracias por llamar nuestra atención hacia lo que es un verdadero encuentro contigo, hacia la gran obra imposible de realizar por el hombre que tú haces en nosotros cuando nos llamas, destruyendo nuestras vidas, nuestros corazones pasados, para hacerlos nuevos. Que al regenerarnos, Señor, nos das la condición para poder humillarnos y someternos a tu señorío, deseando hacer tu voluntad, honrarte con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.